Hola, mi nombre es Miguel Alexander García y en este video hablaremos de la gestión de escenas en Unity, sus métodos de carga y ejemplos de implementación. Antes de empezar, quiero agradecerles a todos el apoyo al canal. Ya llegamos a más de 1000 suscriptores y eso me motiva a seguir creando más contenido para ustedes. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo hacen. Y ahora sí, empecemos. Repasemos un poco sobre las escenas. Ya sabemos que los proyectos en Unity están compuestos por escenas y que estas son un tipo de asset que almacenan todos nuestros objetos, que podemos guardarlas con un nombre en una ruta en específico y añadirlas en nuestra build mediante el menú File Build Settings. Al agregarlas se le asignará un número de index llamado build index. En este video vamos a enfocarnos en el código que podemos utilizar para trabajar con las escenas, teniendo en cuenta que todo script en el que desees trabajar con escenas debes agregar el namespace Unity Engine Scenes Management. Vamos a empezar conociendo qué podemos consultar de una escena. Creamos una variable de tipo scene y en el método start podemos rellenarla con la escena activa. Para ello utilizamos la función getActiveScene. Una vez capturada podemos consultar su nombre con name, que es un string, la ruta en que está almacenada con path, que también es un string, su número de índice de compilación con build index. Este root count nos devuelve cuántos objetos padres hay en la escena. Con padre me refiero al objeto raíz, que puede tener múltiples subobjetos, o también si la escena está totalmente cargada con isLoaded, que es un booleano. Además tenemos el método isValid, que es un booleano que nos verifica si la escena que intentamos referenciar existe y si está cargada, y el método getRootGameObject, que nos devuelve un arreglo con todos los objetos padres que contiene la escena, que debe estar cargada, ojo. Pero no solo podemos referenciar la escena activa, sino que también podemos capturarla mediante su nombre, que no diferencia entre mayúsculas o minúsculas, ruta en la carpeta de assets, número de índice o su número en el listado de escenas cargadas. Y es que sí, podemos tener múltiples escenas cargadas en simultáneo y eso nos lleva a hablar del administrador de escenas o Scene Manager. Como tip extra, en ocasiones queremos trabajar solo con el número de index, pero tenemos muchas agregadas o han cambiado su orden en el menú de build. Para solucionar esto tenemos una utilidad que nos permite extraer el index mediante su ruta. Ya vimos que este manager nos permite capturar escenas. También podemos preguntarle cuántas escenas hay activas con scene count o cuántas hay en el listado de compilación con scene count in build settings. Pero sin duda alguna lo que más nos interesa es cómo cargar nuevas escenas o removerlas. Para cargar una nueva escena tenemos dos métodos, el loadScene y el loadSceneAsync. En ambos métodos debemos indicar dos parámetros: la escena a cargar, donde podemos colocar el nombre de la escena o su número de index, seguido del modo de carga. Y aquí tenemos dos opciones: el single, que cargará solamente la escena especificada, removiendo por completo la anterior, y la aditiva, que agregará a la escena que deseamos cargar a la que se encuentra actualmente activa. Ahora veamos la diferencia entre los dos métodos. Con loadScene, la escena se cargará en el siguiente fotograma luego de que ha sido llamado y esperará a que terminen los ciclos pendientes, además de la espera de carga de la otra escena. Es por ello que en algunas ocasiones se puede ver que se congela la pantalla por unos instantes. Graficando un poco este proceso, este sería el momento en que llamamos al método, corre el tiempo en que culmina el ciclo y la carga de la otra escena y finalmente se salta a la nueva. Con escenas pequeñas quizás ese tiempo de carga es imperceptible, pero con proyectos más complejos se vuelve todo un problema. Así que tenemos el siguiente método, que es el loadSceneAsync o carga asíncrona, que permite cargar una escena en segundo plano sin detener la ejecución del proyecto. Para utilizar este método eficientemente debemos utilizar una corrutina, ya que nos permitirá consultar el progreso de carga. Vamos a aprender a utilizar ambos métodos con unos ejemplos. Vamos a empezar con el loadScene en modo single, que es el más común.
Tengo un proyecto con 2 escenas. La primera será el menú y la segunda es una escena intencionalmente pesada con gran cantidad de assets. Vamos a agregar ambas escenas en el listado de build desde File, Build Settings. Arrastramos ambas. En la escena de menú tenemos una cámara, una luz, algunos objetos de ambiente y un canvas de interfaz de usuario. Dentro del canvas agregué un botón que utilizaremos para cargar la próxima escena. Vamos a crear un objeto vacío que tendrá nuestro código de práctica, lo llamaremos Manager. Creamos un nuevo archivo de código y lo primero siempre será agregar el namespace de Scenes Management. Luego crearemos el método llamado jugar, donde cargaremos con load scene y llamaremos a la escena pesada que posee el número de index 1. Agregamos nuestro código al manager, nos ubicamos en el botón y agregamos el objeto manager en la acción de clic y buscamos la función de jugar. Cuando ejecutamos el proyecto nos damos cuenta que al hacer clic se congela la pantalla por unos instantes antes de mostrar la siguiente escena. Así que veamos qué podemos hacer con el método asíncrono. Primero crearemos un nuevo objeto que servirá como nuestra pantalla de carga. Dentro del canvas con una imagen bastará. Dentro agregaremos 2 imágenes más que serán nuestra barra, una para el fondo y otro que será la barra en sí. En el sprite de la barra vamos a configurar que se muestre como fillet horizontal y lo dejaremos en 0. Esta pantalla de carga la mantendremos desactivada por ahora. En el código vamos a agregar el namespace de UI, ya que necesitamos trabajar con las imágenes. Luego crearemos 2 variables públicas, una para capturar nuestra imagen de la barra y el objeto de la pantalla de carga como tal. Para usar la carga síncrona eficientemente debemos agregar algunas cosas. Reusaremos el método de jugar, pero en este caso llamaremos a una corrutina que se llamará cargar. Para crear la corrutina colocaremos public y enumerator, su nombre, que en este caso es cargar, y el primer paso será activar el objeto que contiene nuestra pantalla de carga. Luego crearemos una variable de tipo async operation o operación asíncrona, que es clave, ya que es el que nos permite preguntar cómo va ese trabajo. Asignaremos a esa operación la carga síncrona de la escena y luego mediante un loop while comprobaremos que mientras la carga no esté completa, esto lo preguntamos con isDone, mientras la carga no esté completa, vamos a modificar nuestra imagen de la barra de carga y lo vamos a igualar al progreso que tenga la misma. Eso lo hacemos con mi carga.progress, que es un float que va del 0 al 1. Luego es muy importante colocar el retorno nulo para que se reinicie el while. Ya en la escena vamos a asignar los objetos a las variables y probemos. Se nos activa la pantalla, se rellena la barra y al estar completada pasamos a la siguiente. Con este ejemplo simple ya puedes crear tus propias pantallas de carga personalizadas. Por último, quiero explicar otro ejemplo, esta vez con una carga aditiva. Lo que haremos será crear una escena que servirá como escenario central y otras 4 escenas en cada salida, que serán cargadas al acercarse a cada uno de los caminos. Para ello utilizaremos triggers en cada entrada. En Unity ya tengo las 5 escenas que vamos a utilizar. En la central se encuentra la iluminación, la cámara y mi personaje. Y las otras escenas solo contienen el fragmento del escenario y sus colliders. Ya todas están en el listado de build y tienen asignado ya su número de index. Vamos a crear un objeto vacío con un box collider. Le indicaremos que será un trigger y crearemos nuestro archivo de código. Utilizaremos un solo código para todas las transiciones. Aquí lo que haremos será agregar el namespace Unity Engine Scene Management nuevamente. Y lo primero que vamos a hacer es crear un booleano que nos va a indicar si la escena ya fue cargada o no. Y vamos a crear una variable pública, un entero, en donde vamos a asignar cuál será la escena que se desea cargar. Vamos a utilizar el método onTriggerEnter, que viene ya con el monoBehavior. Y lo que vamos a hacer es un condicional. En caso de que esté cargada la escena, vamos a
pasar a false el booleano que hemos creado y vamos a descargar la escena con el número de index que hayamos pasado. En caso contrario, vamos a pasar nuestro booleano a verdadero y vamos a hacer la carga asíncrona de la escena en modo aditivo. Volvemos a la escena. Podemos duplicar nuestros triggers para posicionarlos en cada entrada y asignarles el número de index de la escena que deseamos cargar. Vamos a probar. Bien, este es un ejemplo a pequeña escala de cómo cargar secciones del escenario. Es muy común en juegos de amplia exploración que cargan segmentos del mapa sin que el jugador se percate. Con esto ya hemos aprendido cómo trabajar con el Scene Manager. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y seguirme en las redes sociales. Y nos veremos en el próximo video.